Hola, bienvenidos a otro episodio de Una Mirada a la Sociología. Yo soy Liz y como siempre que me acompañan. Hola, yo soy Marce. ¿Qué tal? Yo soy Uciel. Hola, soy Sofía. Hola, ¿y cómo se encuentran el día de hoy, chicos? Con este Yo, frío. yo la neta es que ya estaba esperando este frío para prepararme mi cafecito, pero mira, yo ya aquí estoy listísima, ya puse mi libreta, porque pues hoy toca hablar de Durkheim y ese señor siempre da de qué hablar. Pues sí, yo igual, aquí estoy bien tranquilo, como dice Marce, con mi cafecito y unas galletitas. Y pues la verdad es cuando yo leí esto de Durkheim, primero dije, wow, esto es puro rollo. Pero cuando ya lo entendí, fue como algo así, wow, que explotó mi mente y me dijo, realmente ese tipo veía como la sociedad es un laboratorio vivo. Fíjate que a mí me pasó algo parecido. Cuando leía Durkheim, lo que más me atrapó fue como que su idea de la que la sociedad no es una simple suma de individuos, es como algo más grande, casi como una fuerza que nos envuelve a todos y nos moldea. Totalmente de acuerdo con ustedes. Y justo eso es lo que vamos a hacer hoy. Entender por qué Durkheim es uno de los pilares más importantes de la sociología. Pero mira, sin hacerlo pesado, vamos a contar su historia, sus obras y sus ideas. Esto todo sigue conectando con la educación actual. Y la verdad es que si estás escuchando esto es porque sí o sí te dejaron tarea, o porque te gusta entender el mundo. Y quédate, porque en verdad prometemos que no vamos a hablar en modo libro. Un poco, pero también con risas incluidas, obvio. Y con un poco de pensamiento crítico, porque este tema es muy importante y hablar de Durkheim lo merece. Así que mira, para empezar con el tema, primero acomódense, respiren y prepárense para mirar la sociedad desde el lente de Emil Durkheim. Y a todo esto, chicos, me estoy preguntando, también creo que se pueden preguntar los que nos escuchan. Aquí la pregunta es, primero, ¿quién fue Emile Durkheim? Mira, empecemos con el comienzo. Durkheim nació en 1858 en Francia, en una familia judía muy religiosa, pero él decidió tomar otro camino, o sea, de stop, yo no quiero ese camino, yo me voy para otro, que viene siendo el camino del pensamiento científico y social. Y la verdad es Ok. que él desde joven fue súper curioso. Creo yo que como todos los jóvenes, quería entender por qué las personas siguen normas, por qué las sociedades se mantienen unidas y pues, ¿qué pasa cuando esto se rompe? Exacto, Marce. Pues yo creo que básicamente fue como algo así que se preguntó él y dijo, a ver, ¿por qué no andamos todos haciendo ahí locuras, ahí sin orden? Y él como que a todo esto, él como que él se puso una respuesta y determinó y dijo, bueno, porque hay cosas que afuera de nosotros, pues también nos frenan. No sé qué opinas tú, Sofía, de esto. Fíjate que sí, hay algo más grande sobre todo esto y creo que son los hechos sociales. Es un tema del que tenemos que hablar, que son las normas, costumbres, las leyes, las religiones. Son cosas muy importantes que existen fuera del individuo, pero que pues también lo condicionan. Y si vemos desde el punto de cada uno, y fue cuando Durkheim dijo, la sociología también puede ser una ciencia seria, pero hay que escuchar y aprender. Y pues para probarlo, él escribió las reglas del método sociológico, donde pues ahí él explica cómo estudiar los fenómenos sociales con objetividad, como si fueran unos hechos naturales. Me encanta que básicamente pues dijo así como dejen de opinar y vamos a observar. Como que él quería que la sociología se basara como que en más datos, más evidencia y método, algo así como que menos drama y más evidencia. Sí, fíjate que todo esto fue muy revolucionario. También nos dejó como que, bueno, a mí en lo personal me hace preguntarme, ¿se puede estudiar la sociedad con la misma objetividad que un experimento químico? Yo creo que este es un tema que merece tener un debate. Exactamente, porque aunque así su propuesta cambió todo, a partir de ahí estudiar la sociedad se volvió más estructurado y firme. Y ojo, no solo teorizó, oigan, también fue profesor de la Soborna, formó generaciones de sociólogos y se metió de lleno con temas de educación, moral y religión.
Exacto, Marce. En pocas palabras, Durkheim, digámoslo así, no solamente analizaba la sociedad, él también la vivía, él también la enseñaba y él también pues quería tratar de mejorarla. Miren, y así como también hablamos de lo que importó en la sociología, también hay que hablar de sus obras que son las principales que dieron forma a toda esta teoría. Uy, no, y la primera gran joya, ahí les va, es la división de trabajo social. Ahí él explica dos tipos de solidaridad. La mecánica, que es pues esa típica de sociedades tradicionales donde todos se parecen, y la orgánica, donde pues es propia de las modernas, donde cada quien tiene su función. Exacto, es como tipo, yo hago una cosa, tú haces otra y no necesitamos. eh, o sea, como antes todos hacían lo mismo y eso los unía. Y digamos, ahora todos hacen cosas diferentes, pero pues todos dependemos unos de otros. Fíjate que este tema es como interesante. Es brillante la idea que diste, Uciel, pero pues también es un poco optimista, ¿no? Porque si dependemos los unos de los otros, pues porque seguimos teniendo o sigue existiendo la desigualdad o la exclusión. Ahí es donde el funcionalismo pues se queda corto. Pero muy buen punto, hablando de la teoría del funcionalismo, pero justo eso nos lleva a su siguiente obra, que fue el suicidio, y es un tema muy interesante. No, hombre, Ujú. vegan, eso fue una bomba, en verdad. Nadie había estudiado algo tan personal de forma científica. Lo impresionante y algo que también Durkheim demuestra es en sus análisis, en sus estadísticas, en sus situaciones también económicas y se descubrió que pues el suicidio no solamente pues era una decisión individual, sino que también dependía como del grado de integración y de aquella regularización social que hasta decisiones súper personales tenían un contexto social. ¿O tú qué dices, Sofía? Sí, yo siento que todo esto lo demostraba con los actos más íntimos que estaban conectados con la estructura social que él nos explicaba, ¿no? Siento que todo lo que él nos daba era una visión muy fuerte, pero pues también era real. O bueno, en mi opinión siento que era como todo va conectado con su gran enfoque, pero el funcionalismo es un tema muy importante. De hecho, el funcionalismo ve la sociedad como un sistema. O sea, cada institución, la familia, la escuela, la religión, el gobierno, etcétera, cada una de ellas cumple con una función que pues es que mantiene el equilibrio. Exacto. Pues en resumen, nada más está ahí nomás porque sí, es como cuando estoy en el equipo de fútbol y el portero pues deja pasar todo, pues el sistema se cae. Sí, es cierto ese tema y ese ejemplo que da Social, pero pues también no todos los jugadores tienen el mismo poder dentro del equipo. Esta es una parte en la que Durkheim dejó como que algo pendiente y que pues más adelante otros sociólogos retomaron después, se van integrando a este tema y pues se agregan más opiniones, ¿no? Ujú. Muy cierto, Sofía, pero lo importante es que para él, si algo existe y perdura, es porque cumple una función útil para mantener el orden social. Por ejemplo, una escuela que dura mucho tiempo ayuda a la sociedad. Aunque las sociedades también cambian. Cuando una función deja de servir, pues surgen nuevas formas de organización. Pues es como que la escuela también mantiene la cohesión social, pero pues todo vale preguntarse si hoy lo sigue logrando. Como lo puedo decir como en resumen, todo tiene un propósito. Pero también tenemos que entender que ese propósito nos permite analizar no solo lo que funciona, sino también lo que ya no funciona. Ujú. Y mira, si se dan cuenta, así como también nos da de qué hablar sobre sus obras y sobre la sociología, también hay un punto importante que es la educación. Que ahí la verdad es que me parece algo muy interesante, ya que él decía, o sea, Durkheim decía que no solo, o sea, que la educación no solo enseña materias, la educación también pues transmite valores, disciplina y sentido de pertenencia. Pues para el educar es socializar, preparar al individuo para vivir en comunidad, pues respetando las reglas y compartiendo valores, como hoy en día que hasta en redes hay hechos sociales, modas, cancelación y presión de grupo.
Sí, hay muchas cosas y lo interesante es que él también diferenciaba la moral. Ojo, aquí hay dos muy importantes y que siempre han dado de qué hablar, la religiosa y la cívica. Decía que la escuela debía enfocarse en formar ciudadanos racionales y pues no en creyentes ciegos. O un ejemplo que podemos ver día tras día es el típico maestro que no debería de ser una autoridad por miedo, sino por ejemplo, o sea, el de que te enseña, te ayuda, te apoya, no simplemente por gritos, no escucharte, ignorarte. Es Ujú. como ese profe que todos hemos tenido. Es ese maestro que te deja huella y no por el examen o así, sino por cómo te enseña a pensar. Exacto, Marce. Yo he tenido también profesores que me han puesto a pensar y pues en las escuelas igual, la ciudadanía digital, inclusión, todo funciona sin querer. Y pues en pocas palabras, la escuela es el lugar donde se construye pues la cohesión social. Pero también nos debería hacernos como preguntarnos, ¿no? Este tema que es muy relevante es si la escuela actual sigue cumpliendo esa función o se ha vuelto un espacio más competitivo que formativo. Buen Ujú. punto, mira, y justo por eso su pensamiento sigue siendo tan actual, porque yo siento que cómo se vería Durkheim ahorita en la actualidad. Uy, yo siento que cuando hablamos de ese tipo de reglas escolares, uniformes o convivencias, ahí está su idea siempre de cohesión social. Exacto. Y pues aunque el mundo cambie, seguimos necesitando las normas, las instituciones y la cohesión. Pues incluso en las redes sociales, como digo, hay hechos sociales. eh, entonces, pues sí, Sí, como las modas, las sanciones, la aprobación del grupo, pues en las redes ahorita se muestra algo fascinante que es la moral colectiva. Todo esto se transforma, pero sigue existiendo. Solo que ahora, por ejemplo, si hablamos del castigo, que pues ahora es virtual, ¿no? O como si nos atrasamos de hace 4 años, 5 años, cuando había pandemia, que todo era por el aislamiento y todo era en digital. La ujú, neta es que eso demuestra que pues seguimos regulándonos, aunque el escenario cambie. Y un claro ejemplo pues es lo de la pandemia. exacto. Y en educación pasa igual. eh, la ciudadanía digital, la convergencia e inclusión, pues todo busca mantener la cohesión social. Y retomando el tema, sabemos que pues todo esto nos confirma que Durkheim sigue ayudándonos a entender cómo se sostiene el tejido social. O sea, Durkheim sigue presente en la actualidad, incluso en entornos completamente nuevos. Bueno, pero mira, si lo vemos desde ese punto también tiene críticas, o sea, muchas críticas, creo yo. Sí, pero también muchos dicen que se enfocó demasiado en el orden y pues en poco en el conflicto. Exacto. Y pues poco en la desigualdad, como dices, y en el conflicto, por eso se llegó a Marx, puesto que buscaba explicar la estabilidad, no el cambio. Como decía Marx o Weber, vinieron a balancear el enfoque. Pues yo creo que Durkheim veía como el equilibrio. No siempre ve quién lo mantiene ni a qué costo, pero pues eso no quita que su aporte haya sido enorme. Exacto, así como nosotros también conocemos de ese tema, lo podemos hablar, ni siquiera podríamos tener este segundo debate. Sí, pues de hecho él puso los cimientos. Es como el arquitecto de la sociología, así me lo imagino. Es un buen nombre. Y fíjate, nosotros ahorita, hasta en la actualidad, seguimos cuestionándonos su obra, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, ya para concluir un poco, la verdad es que Durkheim nos enseñó que la sociedad no solo es un caos, sino también es un sistema con reglas, valores y pues algunas funciones que nos mantienen unidos. Y de hecho sí, y que la educación no solo transmite conocimiento, sino cultura y moral social y hasta valores. Exacto. Y aunque el mundo ya ha cambiado, y pues necesitamos normas, y esto nos ayuda a entender por qué necesitamos normas e instituciones, aunque los tiempos pasen.
Sí, también nos ayuda a reconocer que, pues como dice Ciel, estas mismas normas, pues deben revisarse, ¿no? Para que sigan cumpliendo su función y pues sin excluir a nadie. Así que la próxima vez que pienses, ¿por qué tenemos tantas reglas? Acuérdate de Durkheim, porque pues él dice que alguien tiene que mantener el equilibrio. Y mira, y con eso cerramos este episodio de Una mirada a la zoología. Espero te haya gustado. Y pues gracias por escucharnos y acompañarnos en este viaje tan maravilloso del pensamiento durkheimiano. Y para todos, no olviden cuestionarse, reflexionar y mirar todo este tema de la sociedad que es demasiado interesante, más allá de lo evidente. Hasta la próxima. Y no olviden Nos suscribirse y activar vemos. la campanita y darle like. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.